Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 13 de diciembre de 2012, presidida por el magistrado Óscar Urbiola Ani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli y Fernando Calle Jayén. Secretaria de sala, doctora Yanet Tarola. Muy buenos días, síganse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia pública de sala 1, programada para la fecha. Señorita relatora, síganse a dar cuenta de las causas. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 5, expediente 4294-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Jane Grimalda Lucero Tamayo contra los jueces de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Sigfredo Lorenzo Florián Vicente, por la parte demandada la abogada Juana Marina Sáenz Abarca, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, y solicita informe sobre hechos la demandante, la señora Jane Grimalda Lucero Tamayo. Señora Jane Grimalda Lucero Tamayo, ¿va usted a informar sobre hechos? Le vamos a agradecer que se ciña estrictamente a los hechos. Brevemente, ¿puede usted hacer uso de la palabra? Agradeciendo al tribunal, mi nombre es Jane Grimalda Lucero Tamayo, actualmente soy presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tumbes. El día de los hechos tenía el cargo de fiscal superior decana, jefe del órgano de control interno, y también hacía las funciones simultáneas de fiscal superior mixta. Nosotros, como fiscales superiores mixtos, cuando en una zona no hay otro fiscal superior, ejercemos diversos cargos simultáneos. Es así que el año 2006, el 29 de diciembre del año 2006, yo me presento como fiscal superior a una audiencia pública donde se estaba procesando a un director de colegio por peculado. Y advierto que dentro del expediente había un expediente administrativo que involucraba a diversos fiscales de la zona por cobros recibidos justamente del procesado en ese momento. Lo que hago es pedir a la sala que haga una lectura de las piezas de ese expediente, porque yo en ese momento estaba abocándome al conocimiento del mismo, y al hacer la lectura, la relatora, la prensa que estaba presente, toma conocimiento de los hechos. A partir de ese momento, esas audiencias se hacen públicas a nivel nacional, dado a la relevancia de las planillas que existían dentro del expediente, y por otro lado también se da lectura a un informe de Contraloría donde señalaba y hacía una evaluación de los pagos realizados a algunos fiscales en ese momento. Lo relevante del hecho fue que posteriormente, un año después, yo soy querellada por la señora Choredet, una ex fiscal adjunta provincial, manifestando ella que en mi condición de fiscal decana y jefe del órgano de control interno, yo había puesto en conocimiento a la fiscal de la Nación y al Consejo Nacional de la Magistratura sobre estos hechos. Pero aparte de eso, señalaba que como consecuencia de mi conducta, yo había dado a conocer estos hechos a la opinión pública, y como consecuencia de ello habían 3 o 4
publicaciones que ella anexa, supuestamente que la agraviaban, ya que la involucraban dentro del grupo de fiscales que habían recibido estos pagos. Yo soy, señor, como fiscal superior, capaz de asistir a una audiencia pública. Sin embargo, en el mes de septiembre del 2011, a mí se me apertura la querella. Y se me apertura la querella bajo el sustento de como persona natural, yo era capaz de ir a una audiencia, informar y que había cursado inclusive los oficios. Pero no solamente el autoapertorio señalaba eso, sino señalaba publicaciones que no habían sido materia de denuncia. Como consecuencia, yo deduzco la nulidad, hago ejercicio de mi derecho de defensa, deduzco la nulidad de ese autoapertorio porque considero que tenía el derecho de saber mínimamente por qué se me emplazaba y en qué condición se me estaba emplazando. Señora, entonces, este habeas corpus que usted ha traído hasta el Tribunal Constitucional y que implica, digamos, la vulneración de su libertad, ¿cómo se ve afectada? Cuando a raíz del día 1 de noviembre yo tengo un atentado, me atacan y me arrastran, me lesionan 4 vértebras, como consecuencia de ello 17 días después un animal se cruza en el vehículo que yo era transportada y nuevamente tengo un nuevo accidente, soy hospitalizada. Le informo esto al juez de que no podía asistir a la audiencia, inclusive soy trasladada a Trujillo por este problema, ya que no tenía movimiento en las piernas, y el juez se niega a reprogramarme la audiencia y estando yo en tratamiento médico me dicta una primera contumacia. Posteriormente realiza una serie de acciones donde no me notifica. Y me da una segunda contumacia y me mantiene 4 meses privada de mi libertad, o sea, con orden de captura, a pesar de que tenía conocimiento de que yo estaba recibiendo tratamiento médico. He tenido tratamiento médico por 11 meses. Doctor, una cosa es que uno presente un certificado médico al juez y que le diga que está enferma. Otra cosa es que uno presente una resonancia magnética, una electromiografía y acredite con análisis de laboratorio que uno tiene neumonía y que encima tiene complicaciones de la columna y tiene parestesia en las piernas. O sea, yo no digo que no pueda haber personas que puedan dilatar el proceso por estos hechos, pero sí señalo de que esto debe ser valorado para un pronunciamiento. Todo esto ha sido dictado en el proceso que se le sigue por una supuesta difamación. Todo eso ha sido dictado en el proceso que se me sigue por una supuesta difamación. Correcto. Bien, ya conocemos los hechos. El magistrado Calle le va a formular una pregunta sobre eso. Gracias, presidente. Sí, fiscal, dígame, en este momento, su pretensión entonces es que por esta obstrucción a su independencia de tránsito, la posible detención, nosotros anulemos ¿qué resolución? ¿La que le declaran contumaz? No, señor. Como fiscal superior, yo, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 16, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, puedo ser procesada penalmente, pero la competencia es de la Sala Suprema, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16. O sea, lo que usted nos está dando es que la competencia se aplique y usted sea procesada por la instancia suprema, no por la que está realizándose. Exactamente. Eso es lo que nos está pidiendo. Pero independientemente de eso, señor, yo lo que les estoy también indicando es de que ha habido vulneración al debido proceso, no solamente por la competencia, sino por la actuación irregular. Pero tenemos que concentrarnos en la competencia, que es su pretensión principal. Gracias, presidente. Bien. Señor abogado, puede hacer el informe técnico. Señor presidente, nos convoca a esta audiencia precisamente este acto o este proceso de querella que se implementó contra mi patrocinada. Y básicamente vamos a referir a la grave amenaza que mi patrocinada sufrió cuando fue declarada reo contumaz. Precisamente la notificación que se le hace a mi patrocinada fue con 8 días posterior
a la fecha del acto de lectura de sentencia. Sin embargo, el juez, sin tener a la vista la notificación, emite una resolución y le declara reo contumaz y además le ordena la captura. Hay este periodo de 4 meses que mi patrocinada se ve vulnerada en su derecho, porque no puede realizar sus actividades cotidianas precisamente porque estaba buscada por la policía. En este sentido, a las acciones legales que se formula, se declara nula esta resolución. Pero ahí nosotros lo que invocamos el habeas corpus innovativo, precisamente para que posteriormente no ocurran hechos como esta naturaleza, hechos arbitrarios contra mi patrocinada. Asimismo, nosotros en la defensa también señalamos o planteamos en la demanda que también se han vulnerado otros derechos conexos a la libertad personal, como es el debido proceso. Un primer tema que queremos dar a conocer es precisamente que hay un recurso de apelación que tiene que ver con una decisión de prescripción que se formuló en el trámite del proceso. Y es la resolución 109 que nosotros señalamos, donde se declara extemporáneo este recurso. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Esta notificación a mi patrocinada fue el 24 de abril de 2012. Mi patrocinada formula apelación a esta resolución el día 25 de abril, o sea, un día posterior a la notificación, cuando todos sabemos que los recursos de apelación se pueden formular hasta 3 días. Sin embargo, el juez, al resolver esta situación, los declara extemporáneo. O sea, va en contra de la norma expresa de la ley. Un segundo tema que queremos tener en consideración sobre respecto al tema del debido proceso está que en este proceso de querellas vemos que jueces que han conocido del proceso en primera instancia también han conocido en el mismo proceso en segunda instancia, cuando la norma expresamente señala que los jueces no pueden conocer tanto en primera instancia y tanto en segunda instancia. Un tercer tema que queremos resaltar es el tema de la prescripción que se ha señalado y que tiene que ver con la resolución 88 de fecha 20 de abril del 2012, donde el juez resuelve 2 cosas: que mi patrocinada ha tenido una conducta obstruccionista durante el proceso. En este extremo, mi patrocinada no fue la que promovió los recursos hacia la Corte Suprema, sino fue la parte contraria. La misma parte contraria es que solicita esta suspensión del plazo de prescripción, o sea, en contra de mi patrocinada. Y un segundo tema es la declaración de contumacia, que luego ya ha sido declarado nulo. Asimismo, otro tema que también vulnera el debido proceso es precisamente que mi patrocinada se le viene procesando, ¿no?, en un fuero que no es competente. Como ya ella lo ha señalado, es la Corte Suprema que es el competente para conocer de este proceso. Señor abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Sí. Gracias, presidente. Abogado, una pregunta. Si ya se anuló la contumacia, estamos hablando de una querella por difamación, entonces el plazo prescriptorio está corriendo. ¿No ha prescrito esto? ¿O cuándo prescribe? ¿Puede ilustrarme? Está suspendido, doctor. Pero si está suspendido, ¿por qué mandato? Lo habría suspendido la contumacia. La contumacia fue ya levantado porque fue declarado nulo. Ya, entonces... Pero en el otro tema, en el otro extremo de la resolución todavía está vigente, porque está corriendo la suspensión que el juez ha determinado en este proceso. Pero la suspensión solo podría darla la contumacia. Bueno, eso está dentro del proceso. Dentro de pero la pueden resolución. analizar, pues, ¿no? Sí. El tema. Ok, o sea, la contumacia está suspendida, anulada por mandato de la instancia superior, en fin. Sin embargo, el mandato del juez, del hecho de suspender el plazo prescriptorio, que sería en razón de la contumacia, está para el juez vigente. Sí, hay dos extremos, doctor. Es la conducta obstruccionista de mi patrocinada, es una parte de la resolución que establece la suspensión del plazo de prescripción, y el otro es la contumacia. O sea, estos 2 elementos es la que suspenden el plazo de prescripción. Perfecto, gracias, presidente. Es importante saber, ¿su patrocinada sigue ejerciendo la función fiscal?
Sí, correcto. ¿Una pregunta? Bien. Va a hacer uso de la palabra, señorita Procuradora. Sí, sí. Señor Presidente, señores magistrados del Tribunal, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a informar muy brevemente sobre el habeas corpus interpuesto por la favorecida en cuanto señala la vulneración al debido proceso de la tutela procesal efectiva respecto a un proceso de querella que se le viene tramitando en la actualidad. La pretensión que demanda la favorecida o beneficiada respecto al tema de la querella, conforme he podido haber escuchado, en primer lugar, el abogado señala que a la beneficiada se le viene vulnerando su derecho al libre tránsito, toda vez que se le viene perjudicando al no poder haber asistido a una audiencia porque se encontraba mal de salud. Y que al tener diversas órdenes de captura por habérsele declarado contumaz, esto le perjudicaba de hacer sus actividades normales. Es lo que yo he escuchado referente a los hechos que ha señalado el abogado, textualmente. Me pregunto, si es que no se le permite realizar sus actividades normales, dentro de sus actividades normales estaba el hecho de poder asistir a una audiencia. Si bien es cierto, señala la beneficiada que no podía asistir porque se encontraba mal de salud, eso no significa que todas sus actividades normales le podían impedir hacer ciertas actividades para poder realizar o poder asistir cuando la juez en su oportunidad la convocaba a la audiencia de la cual se le estaba señalando, se le había abierto un proceso. Por otro punto, señala también respecto a la contumacia. El mismo abogado ya ha manifestado que ha sido declarada nula la contumacia, entonces lo cual ya no le causa ningún efecto, no le causa ninguna vulneración, toda vez que el trámite del proceso ordinario viene continuando su trámite normal. También señala la beneficiada en el informe de hecho que interpuso la nulidad respecto del autopertorio que generaba que no era la competencia adecuada para que ella pueda ser procesada. Ya en su declaración a nivel de instancia en el habeas corpus, el juez emplazado señaló que en el momento de que se dictó el autopertorio contra la magistrada o beneficiada, ella no se encontraba ejerciendo las funciones como fiscal superior, y de esa manera consideraba que no se le había vulnerado su derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Señores, debe quedarse en claro que lo que protege el habeas corpus en sí es que la libertad individual sea que se le vulnere de manera manifiesta e individual a ella. En el presente caso no se está dando que se le esté vulnerando su libertad individual. Tan es así que tenemos presente a la señora abogada beneficiada en el caso del habeas corpus, por lo que nuestra parte considera que dentro de lo alegado no ha fundamentado debidamente o no se encuentra probado cuál es lo que realmente está persiguiendo con el habeas corpus, que se le está vulnerando en sí. Se le está vulnerando su libertad individual, pero ¿de qué manera? No lo sustenta bien el abogado, porque ya ha señalado que la contumacia ha sido declarada nula, ha considerado que el proceso sigue su trámite y está expedita para una sentencia. En todo caso, si les favorece la sentencia, tiene todos los mecanismos legales para que ella pueda poder acudir a la instancia correspondiente y poder interponer los medios impugnatorios correspondientes conforme a la ley le franquea. ¿Algo más que agregar, señor abogado? Sí, solamente encuadrar nada más la pretensión de mi patrocinada. Mi patrocinada se vio perjudicada por una nueva captura irregular, emitida por un juez. Y ella estuvo 4 meses que no podía realizar sus actividades cotidianas precisamente por la orden de captura. Si bien esto ya fue levantado, es que nosotros también peticionamos, y está plasmado en nuestra demanda de habeas corpus, que también se debe aplicar el habeas corpus innovativo, precisamente para que un hecho irregular como de la naturaleza que ha ocurrido en este caso no se vuelva a repetir. Y eso es lo que encuadramos nuestra pretensión. Bien. ¿Algo que agregar? Claro, que cuando señala que no se vuelva a repetir,
no se le está vulnerando el derecho actualmente, está en espera de una sentencia, la cual no se sabe si se le va a declarar, si se le condena o se le suelve. Entonces no podemos especular algo que en el momento no se está dando, que no viola directamente la libertad individual conforme lo señala el habeas corpus. Por todos estos alcances solicito que se tenga por desestimada el recurso de agravio presentado. Dice la causa al voto. Causa número 20. Expediente 4558-2012, proceso de amparo, seguido por Elizabeth Maciel Pulache Yarleque contra los integrantes de la segunda sala del Tribunal Disciplinario Nacional de la Policía Nacional del Perú y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Abel Martín Romero Chauca. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente de este honorable colegiado del Tribunal Constitucional, señores miembros del honorable colegiado del Tribunal Constitucional, viene en agravio constitucional la resolución 7, su fecha 10 de octubre del presente año, la misma que fuera expedida por la primera sala de la Corte Superior de Justicia de Piura, en la que se resuelve declarar o confirmar la improcedencia declarada por la primera instancia jurisdiccional, por lo que solicito muy respetuosamente al honorable colegiado revocar la resolución materia del agravio constitucional. Fundaré mis alegatos orales en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación pasaré a exponer muy brevemente. Señor presidente, señores miembros de este honorable colegiado del Tribunal Constitucional, la demanda de amparo que se ha interpuesto está dirigida y está delimitada en el petitorio de manera concreta y clara por la violación del derecho constitucional al debido proceso de conformidad con el numeral tercero de la norma 139 de la Carta del año 93 y por la violación concreta y directa del derecho a la tutela procesal efectiva de conformidad con el artículo 16 numeral 16 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, norma que debe ser interpretada de manera sistemática con el artículo 4 de dicho cuerpo de normas. Estos derechos constitucionales en relación a la tutela procesal efectiva, me he referido en la demanda de amparo a la dimensión que protege los derechos constitucionales de mi patrocinada a no ser sometida a procedimientos diferentes de los establecidos en la ley, específicamente a los que están establecidos en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. En segundo lugar, a los procedimientos establecidos en un manual de procedimiento de dosaje etílico de la Policía Nacional del Perú y en una directiva que regula las normas y procedimientos y obtención del dosaje etílico, así como también a no ser sometido a un procedimiento diferente de los establecidos en el Código Procesal Penal, de conformidad al numeral segundo del artículo 212 y el numeral tercero del artículo 213 del Código Procesal vigente en el Distrito Judicial de Piura. Asimismo, la violación, se ha demandado la violación de la dimensión que protege la tutela procesal efectiva del derecho que tiene mi patrocinada a la observancia del principio de legalidad en materia procesal penal. Fíjese, señor presidente, señores magistrados, la improcedencia en ambas instancias jurisdiccionales, para ser muy breve, la improcedencia ha sido declarada en ambas instancias sin haber invocado ninguna de las causales de improcedencia inequívocamente establecidas en el artículo 5 y en el artículo 47 del Código Procesal Constitucional. Los jueces han preferido, en lugar de ello, como esta jueza de primera instancia, y voy a pasar a dar lectura a lo que ella señala, declara improcedente la demanda de amparo, dice ella, porque resulta imposible emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Y además utiliza otro argumento que señala lo siguiente, de manera expresa y literal, que la demanda de autos se encuentra incursa dentro del supuesto de improcedencia por incompetencia por razón de la materia.
Estos extremos de esta resolución pueden evidenciarse en los considerandos 7º y 9º de la resolución de primera instancia. ¿Qué duda cabe, señor presidente, señores magistrados, que esta resolución de primera instancia es una resolución indebidamente motivada, incongruente, carente de razonabilidad, debido principalmente a que la jueza constitucional, una jueza suplente, desconoce los estadios procesales del Código Procesal Constitucional en materia de amparo, principalmente por dos razones fundamentales. Ella recibe la demanda y su obligación en un primer término es de calificarla, entonces carece de objeto que emite un pronunciamiento sobre el fondo. Y en segundo lugar ha olvidado, lamentablemente por ignorancia o otro factor, que las cuestiones de competencia o las inhibitorias de competencia no son causales establecidas en el artículo 5º del Código Procesal Constitucional, que regula, expresa inequívocamente cada una de las causales de improcedencia, ni mucho menos lo que establece el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, que prevé el rechazo liminar de la demanda. ¿Para qué? ¿Para qué hace esto? Para transcribir literalmente los precedentes vinculantes contenidas en la sentencia 206-2005, proceso de amparo, expedida por el Honorable Tribunal Constitucional peruano, y las glosa el considerando 21, el 23, el 24, el 25, el 33, como si fueran sus considerandos, sin haber realizado el menor esfuerzo de motivación alguno para establecer que el caso demandado en el amparo, el caso de mi patrocinada, es de aplicación similar o parecida al que se ventila en la sentencia contenida en el expediente 206-2005, proceso de amparo. Son dos materias totalmente diferentes. En el caso concreto, no he demandado, porque he sido el abogado desde el inicio en el proceso constitucional del amparo, no he demandado la reposición laboral de mi patrocinada, como sí es materia de discusión en esa sentencia expedida por el Honorable Tribunal Constitucional peruano. Lo que he demandado, como he venido a señalar en este honorable colegiado de nuestro Tribunal Constitucional peruano, es la violación a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, que son derechos que gozan de protección constitucional directa. Y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano, señor presidente, señores miembros de este honorable colegiado. Voy a sumillar diciendo lo siguiente, dicho por este honorable tribunal: en los procesos constitucionales de la libertad es privativa la protección de los derechos de sustento constitucional directo, como ocurre en el caso concreto. Y para finalizar, señor presidente, la resolución de segunda instancia no ha tomado en consideración esos gravísimos errores injudicando y improcedendo en los que ha procedido a realizar la jueza de primera instancia. Lejos de ello, ha fijado un criterio que considero erróneo y que no existe en la sentencia precitada. Ha señalado lo siguiente: el Tribunal Constitucional, dice, ha fijado criterios de procedibilidad de las demandas de amparo, entre comillas. Considero muy respetuosamente, señores miembros de este honorable Tribunal Constitucional peruano, que en ninguno de los extremos de esos precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional contenidos en esa sentencia 206-2005, el Tribunal Constitucional peruano no ha derogado los alcances del artículo 5, ni mucho menos los alcances del artículo 47 del Código Procesal Constitucional. Tampoco ha establecido como criterio que los jueces incompetentes, en lugar de motivar razonadamente sus resoluciones de manera congruente y coherente, transcriban literalmente los precedentes para simplemente rechazar con el menor esfuerzo las demandas de amparo sin haberlas analizado, estudiado. Y lo más importante, señor presidente, y en último lugar, en ninguna de las dos resoluciones jurisdiccionales, en ninguna de las dos se ha dado respuesta al pedido concreto. Es decir, ni la jueza suplente ni la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura han establecido si el debido proceso o la tutela procesal efectiva son derechos constitucionales que gozan de protección directa. No lo ha hecho. Por esta consideración, y esto en principio
en mi opinión, debilita gravemente el sistema de administración de justicia en materia constitucional. Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros de este honorable Tribunal Constitucional peruano, reitero muy respetuosa mi solicitud para que la resolución en materia de agravio constitucional sea revocada. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 30. Expediente 4593-2012, proceso de amparo, seguido por Edwin Alejandro Marín Reyes contra Minera Yanacocha. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Sandro Núñez Paz. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Comenzamos el informe, doctor, o esperamos al doctor Calle? ¿Esperamos? Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Así. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, de todo buenos días. Viene a conocimiento de este digno tribunal la sentencia emitida por la Sala Civil de Cajamarca que declara improcedente la demanda presentada por el señor Edwin Marín Reyes en contra de Minera Yanacocha. Voy a narrar brevemente los antecedentes de este caso, los cuales nos van a dar luces respecto a la forma, cómo se ha resuelto este proceso y a la confirmación que debería emitir su despacho respecto del mismo. Con fecha 31 de mayo del año 2011, el demandante sufre un accidente automovilístico en una camioneta de la empresa de Minera Yanacocha en la carretera Cunturhuasi, camino a Cajamarca. Con fecha 2 de junio, es decir, 2 días después, Minera Yanacocha inicia un proceso de investigación respecto a estos hechos para determinar cuáles fueron los motivos del accidente. 5 días después, con fecha 7 de junio, mi representado tomó la manifestación del demandante. En esa manifestación el demandante reconoce que estuvo a excesiva velocidad y que por su culpa y por su impericia en el manejar tomó una curva a mucha velocidad y por lo tanto estrelló la camioneta pidiendo disculpas por lo ocurrido. A los 2 días de ocurrido eso, sin que hayamos iniciado siquiera el proceso de preaviso de despido o mandado una carta de imputación de cargos al demandante, se apersona él mismo a la oficina de su jefe inmediato, el señor Portugal, con la intención de dar por terminado su vínculo de una forma lo más salomónica posible, por lo cual se suscribe en ese momento un convenio de cese por mutuo disenso, en el cual se pactan entre otras cosas, que el demandante iba a recibir remuneración hasta el 30 de junio, es decir, hasta fin de mes, siendo recién el día 9, terminado los 30 el mes, se le pagaba a las 48 horas sus beneficios sociales más la remuneración correspondiente al mes, y que al día siguiente, como la norma minera lo determina, debía pasar el examen médico correspondiente. Ocurrió ello, firmaron el convenio de cese por mutuo disenso y al día siguiente el demandante se apersonó a la clínica a efectos de llevar adelante el examen médico de cese, conforme lo acredita un certificado emitido por la propia clínica para tal efecto. Con fecha 28 de junio, es decir, 18 días después de haber suscrito el convenio de cese por mutuo disenso y 17 días después de haber él mismo apersonado al día siguiente a la clínica a pasar su examen de cese, el demandante se persona a la empresa con la autoridad de trabajo a efectos de que se investigue respecto a un supuesto despido arbitrario del que fue objeto, en el cual el demandante señala que fue coaccionado a firmar este convenio de cese por mutuo disenso. Es importante señalar que entre la documentación presentada por el demandante se presenta un examen médico psicológico del Hospital de Cajamarca, el cual nosotros hemos tachado porque pone serias dudas al mismo, y le explico. Supuestamente en ese examen existirían 3 revisiones médicas a las cuales pasó el actor. Una de ellas, la última, fue el viernes 10 de julio del año 2012, de junio del año 2011, perdón. Ese mismo día pasó el examen médico en la otra clínica, en la clínica Los Frenos, como hemos demostrado y como ustedes van a poder ver el certificado correspondiente. Es decir, parece ser que el mismo día hubiese tenido el don de la ubicuidad y hubiese estado tanto en el hospital de regional de Cajamarca como en la clínica. Y de una manera burda, ustedes van a poder ver el expediente ahí, el demandante tarja la fecha viernes 10 de junio y le pone sábado 11 de junio,
con lapicero y tarjado. Entonces, eso evidentemente determina que el demandante ha fraguado este documento y eso debería ser materia de investigación y por eso hemos interpuesto pues una tacha al respecto. Con fecha 26 de julio presenta su demanda, indicando que hubiera sido objeto del despido fraudulento, señalando algunas consideraciones que tengo que exponer porque en realidad son absolutamente falsas y son los motivos por los cuales se presenta su demanda. Bueno, dice que si no firmaba la empresa le iba a sancionar con una multa. Absolutamente falso, señores. En todos los años que tiene Minera Yanacocha nunca multó a un trabajador por ningún motivo. Tampoco está contemplado como una sanción que puede imponer la empresa respecto a los trabajadores, ni siquiera en el reglamento interno de trabajo. Segundo, que si no firmaba lo íbamos a despedir por falta grave. Falso, señores, ni siquiera habíamos presentado la carta de preaviso de despido. Simplemente estábamos en el periodo de investigación anterior a esta situación. Que perjudicaría su récord laboral y no podía trabajar para otras empresas mineras, como si Minera Yanacocha tuviera la facultad de contratar o decidir la contratación de un trabajador en otras empresas mineras, cosa que negamos absolutamente. Que si no renunciaba, debían pagar gastos de reparación de la camioneta. Nuevamente una falsedad del demandante. Acá en Minera Yanacocha nunca el trabajador, pese a errores cometidos por ellos mismos, ha pagado suma alguna. Para eso todos los bienes están asegurados, más aún si se trata de un tema de vehículo. Que si no renunciaba no se le iban a pagar los beneficios completos. Absolutamente falso. Jamás se retienen los beneficios de los trabajadores. A los trabajadores se les entrega con liquidación todos sus beneficios sociales. Y que esta finalmente iba a ser la última vez que le iban a hacer esta propuesta. En realidad, cosa que ha sido falso, porque en realidad, como le dije anteriormente, él fue el que se personó a su jefe inmediato para firmar el cese. Además, señala que hizo convenio, no tuvo ventaja económica alguna para el trabajador. Falso. Se le pagó hasta fin de mes, sin necesidad de que él concurra a trabajar. ¿Qué es lo que ha dicho tanto el juzgado como la sala respecto a este proceso? Que se declara improcedente la demanda porque en realidad hay muchas pruebas que deberían actuarse y que efectivamente el proceso de amparo no tiene. Revisión de los certificados médicos, verificación si es que efectivamente había un despido, verificación del por qué él estuvo en silencio 18 días, termino con esto, 18 días en silencio y por el contrario tuvo acciones posteriores a la firma del convenio que hicieron que él haya asumido su responsabilidad de haber firmado. Es decir, se presentó al día siguiente del examen médico. Es decir, ha hecho actos posteriores que han confirmado que efectivamente no estuvo coaccionado. Y el hecho concreto que creo que ese tribunal también ha determinado es que si es que alguien se ve coaccionado, debe reaccionar inmediatamente. Si ese mismo día él hubiese ido a la comisaría o a la autoridad de trabajo, hubiésemos formado un contencioso. Pero en realidad no lo es, porque la única manifestación que él tiene de que efectivamente hubiese sido coaccionado es 18 días después, cuando se presenta a la empresa con la autoridad de trabajo, y obviamente después de haber tenido actos propios, los cuales confirmaban, en todo caso, su renuncia o el convenio de cese mutuo que él mismo determinó. Por tales fundamentos, señores magistrados, es que hemos venido a solicitar a este digno tribunal que se sirva a confirmar en todos sus extremos la sentencia venida en grado. Vista la causa, al voto. Causa número 42. Expediente 4641-2012, proceso de amparo, seguido por Pedro Raúl Mucha Paz, contra el juez del segundo juzgado de paz letrado de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Willy Antonio Quintanilla Legua. Señor abogado, si lo hace poner la cinta de... Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores jueces, buenos días. La defensa viene por la vulneración del debido proceso en una acción de amparo constitucional. Los fundamentos es que mi patrocinado, Pedro Raúl Mucha Paz, fue demandado en el juzgado de Chorrillos por un aumento de alimento. En esa pretensión, la demandada solicita que sea el aumento en forma de porcentaje. Muy a pesar que ya tiene una sentencia de alimentos, no en porcentaje, sino en forma fija de 629 soles. Ejerce todos sus derechos constitucionales y procesales que le asiste la ley. Sin embargo, la juez de dicha instancia le da la razón a la demandante y le concede el 60% de los beneficios que pueda percibir él
en todos sus actos como trabajador de personal técnico de la Cruz Roja. Formula la apelación y la sala confirma, el juzgado confirma la resolución en el extremo y posteriormente esto sube a sala y la sala lo revoca y le da el 36% de lo que perciba en sus remuneraciones. La acción de amparo viene en razón de que si la demanda principal que fue dada por el juzgado es en forma fija de 629 soles, en consecuencia la demanda de alimentos también debe ser en forma fija y no en forma porcentual. Máxime si no han tenido en consideración que mi patrocinado no solamente ha incrementado su pretensión, que no es así porque las remuneraciones el Estado no las ha aumentado, sino también tiene carga familiar, una niña, Cristina Muchapaz Mendoza, de la cual alimentar y una sociedad conyugal, una segunda sociedad conyugal que mantener. Esas pretensiones no han sido consideradas en autos y simplemente le han dado el incremento de la remuneración en los fundamentos debido al desarrollo psicológico y biológico de los menores. En consecuencia, en esos fundamentos el juez le da el incremento de la pensión de alimentos. Ante las vulneraciones del debido proceso, señor presidente, el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución establece bien claro la acción del debido proceso, de la cual el juez debe ceñirse tanto a las normas procesales como a la norma constitucional. Ese debido proceso de aplicar en forma porcentajes y no en forma conceptual de monto fijo es lo que se ha venido a reclamar ante este digno tribunal, de que debe revocar la resolución de la sala y declararla fundada la acción de amparo a fin de que se determine a nivel procesal si le corresponde o no aumentar los alimentos en forma porcentual o en forma fija. Vista la causa, al voto. Causa número 48. Expediente 4658-2012, proceso de amparo, seguido por María del Carmen Marquina Lara contra el Banco Central de Reserva del Perú. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Braulio Jesús Alarcón Bravo de Rueda. Voy a hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, vengo a informar el recurso de apelación formulada contra la resolución número 3 expedida por la Sexta Sala Civil, que declaró improcedente, que confirmó la improcedencia de la demanda de amparo expedida por el juzgado de primera instancia. En los argumentos de la improcedencia se expresa dos puntos. El primer punto se dice que la demanda de amparo se habría formulado fuera del plazo de ley. Y el segundo argumento se expresa de que la acción de amparo no es la vía jurisdiccional competente, por cuanto hay puntos controvertidos que requieren de una etapa probatoria y que la acción de amparo no regula la etapa probatoria y corresponde a la vía ordinaria, y concreta de que este proceso debe formularse a la vía laboral, no en el proceso ordinario laboral. Esos son los dos argumentos. Esos argumentos, señores magistrados, no son argumentos serios ni válidos. ¿Por qué? Porque no se ha vulnerado el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Porque en el expediente no se ha presentado y obra medios probatorios, digamos, importantes que no fueron cuestionados, como por ejemplo la boleta de pagos, un conjunto de boletas de pagos e informes que acredita de que la trabajadora reclamante había sobrepasado un periodo de servicios de más de 5 años y 19 días al servicio del Banco Central de Reserva. Y por lo tanto, desde el punto de vista del Decreto Supremo 0397-TR, ella había adquirido el derecho de protección frente al despido arbitrario. Para ser cesada, tenía que haber incurrido en una falta, en una falta tipificada en esa norma. En el presente caso, no se observa de que el acto rescisório del contrato se haya debido a una falta, Por lo tanto,
la vía de la reclamación ante el órgano jurisdiccional para los casos de amparo, de acuerdo a las abundantes ejecutorias, permite de que la vía idónea y pertinente para reclamar un derecho constitucional como es el derecho al trabajo, no es permisible que se haga en la vía del amparo, como en el presente caso, ¿no? La supuesta controversia que se sostiene en la resolución impugnada no es tal, porque se basa ¿a qué? Se basa a un contrato de modal que el Banco Central de Reserva le hizo suscribir el 20 de octubre del 2003, con un vencimiento de 3 años hasta el 20 de octubre de 2006. Y bajo el supuesto de vencimiento de contrato, se le cesó a la trabajadora. Pero ocurre de que la trabajadora no había ingresado al servicio del banco el 20 de octubre del 2003, sino había ingresado el 1 de octubre de 2001. Esa afirmación concreta, categórica, está acreditada en las boletas, en una serie de boletas, como decían antes, en una serie de boletas de pago y en informes, donde en el rubro, ¿no?, fecha de ingreso aparece, ¿no?, como fecha de ingreso el 1 de octubre de 2001, ¿no?, y que ha venido laborando ininterrumpidamente, es decir, sin solución de continuidad, de acuerdo a las abundantes pruebas, ¿no?, desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 20 de octubre de 2005, es decir, sobrepasó de los 5 años y 19 días. En ese entendimiento, ¿no?, el Decreto Supremo 03/2009-TR, ¿qué dice? El artículo 10 dice: si un trabajador sobrepasa el periodo de prueba, está protegido contra el despido arbitrario. Punto 1. Punto 2. Si el trabajador está sujeto a contratos bajo diversa modalidad, pero que en conjunto sobrepasa los 5 años, ¿no?, se convierte el contrato de trabajo automáticamente en plazo indeterminado. Por lo tanto, no adquiere el derecho al trabajo, el derecho a la permanencia en el empleo, y solo puede ser cesado si es que comete una falta. En ese sentido, las abundantes ejecutorias de este tribunal han regulado ese tema, ¿no?, y han regulado también el tema de que es competente las acciones de amparo, cuando la vía ordinaria no es pertinente, no es pertinente para satisfacer un derecho constitucional violado, es pertinente la vía del amparo. En la sentencia impugnada, evidentemente, señores magistrados, se ha incurrido en la violación del debido proceso, porque no se ha estudiado, no se ha analizado las abundantes pruebas que obra ahí, y pareciera como que el criterio es subjetivo, sin tomar en cuenta los medios probatorios. Entonces, sostener que, digamos, como se ha sostenido en esa resolución impugnada, no es válido. Ahora, por otro lado, cuando se señala de que esta acción de amparo habría excedido al plazo, ¿no?, debo señalar lo siguiente. Cuando se produjo el despido, señores magistrados, se formuló una primera acción de amparo que ahí se ha señalado, ¿no?, y obra en autos. Y esa acción de amparo fue declarada improcedente bajo el argumento que era pertinente la vía de la acción contenciosa. Se agotó la vía contenciosa mediante un documento que obra en el expediente de fecha 14 de junio del 2007, ¿no?, que se menciona en la resolución. A partir de esa fecha se formuló la acción contenciosa dentro del plazo de ley. Se tramitó la acción contenciosa, se admitió la demanda, se tramitó, pero ocurre que la Sala Superior declaró nulo todo lo actuado y derivó el expediente al fuero laboral, bajo el argumento que el fuero laboral era el competente. El fuero laboral se abocó a la acción, ¿no?, y reguló el procedimiento contra las normas que regulan el procedimiento laboral y declaró una resolución declarando improcedente la demanda. Entonces, la misma ha sido impugnada, señores magistrados, y a partir de la última resolución es que se ha formulado la acción de amparo. Esos procedimientos ante el juzgado constitucional, ante el juzgado contencioso administrativo, y que fue derivado al juzgado laboral, no ha habido un pronunciamiento de fondo, ¿no? O sea que acá se denuncia el desvío predeterminado de una jurisdicción competente a una jurisdicción incompetente, si sometida a un procedimiento que no corresponde, ¿no?, al derecho constitucional que se reclama, ¿no? Considero de que esta sala deberá analizar, ¿no?, los términos de la impugnación. Señores magistrados, la recurrente, que es la demandante, es una persona, mujer, es una madre trabajadora,
y que la Constitución ampara, ¿no?, a la madre trabajadora, ¿no? Acá lo que se está reclamando es la vulneración de un derecho constitucional y solicitamos que se analice ese tema y se dicte una sentencia, ¿no?, de fondo, porque hasta ahora no hay un pronunciamiento de fondo. Simplemente lo que se ha tratado es que se está declarando improcedente la demanda. Por esas consideraciones solicitamos que se declare nula la resolución. Vista la causa, al voto. Causa número 60. Expediente 4704-2012, proceso de amparo, seguido por la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, filial Parcona, contra el Consejo Directivo Nacional de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Teodoro Agripino Delgado Yapías. Demandante. ¿Usted es demandante? ¿Usted viene por el Consejo Directivo? Por la Iglesia en la parte demandante. En la parte demandante. Perdón, ¿usted viene por la Iglesia Evangélica? Consejo Directivo Nacional. Por demandada, sí. Señor presidente, es por la parte demandada. Sí, señora abogada, usted viene por el Consejo Directivo Nacional de la Iglesia Evangélica. Por lo tanto, es demandado. Correcto. Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, miembros de esta ilustre sala del Tribunal Constitucional, haciendo uso de la palabra a favor de la institución demandada y en uso de las facultades de presidente del Consejo Directivo Nacional en la demanda interpuesta por Abraham Orehuánuco. Acudo a esta sala a fin de solicitar se confirme la sentencia que viene en grado mediante el presente recurso de agravio, en el sentido, en razón a los siguientes fundamentos. Abraham Orehuánuco es un asociado de la institución a la cual vengo hoy a patrocinar, y nuestra institución reconoce dos tipos de asociados: una persona natural como es el demandante, y también una iglesia local. El conjunto de las personas que se congregan en esa iglesia también el estatuto reconoce como un asociado a través de un delegado de esa iglesia. En este sentido, Abraham Orehuánuco interpone el presente proceso de amparo contra el Consejo Directivo Nacional porque el Consejo Directivo Nacional, en uso de sus atribuciones, el estatuto interno, así como también hay una jurisprudencia que hemos hecho mención en el informe que hemos hecho llegar, en el sentido de que el Consejo Directivo Nacional tiene la facultad de disponer el trámite de una investigación para una sanción en cuanto a sus asociados. Es así que el Consejo Directivo Nacional emite dos resoluciones de intervención de la iglesia de Parcona, donde el demandante Abraham Orehuánuco ejercía el cargo de pastor de iglesia local. El demandante alega haberse recortado su derecho a defensa e interpone el presente proceso de amparo por violación al derecho de tutela procesal efectiva. En ese sentido, debo informar a este tribunal indicando de que el demandante previamente no ha agotado la vía administrativa. O sea, él tenía el derecho de impugnar esas resoluciones y no lo hizo. Y en ese sentido, compartimos la decisión de la quinta sala civil, quien declara infundada la demanda en razón a que el demandante no había hecho uso de su derecho de impugnar por falta de agotamiento de vía previa. Por otro lado, también esta sentencia debe ser confirmada en razón a que estas dos resoluciones que expide el Consejo Directivo Nacional, la primera
de fecha, voy a ser explícito, el segundo con fecha al 7 de abril, del 2011, la investigación. Y luego de haberse agotado todo el tiempo de investigación, el día 8 de abril del 2011, recién el demandante interpone el presente proceso, o sea, cuando ya se había agotado toda la investigación. Si hubiera una infracción al debido proceso, ya se había vencido todos los términos. Por eso, en esos sentidos, esta defensa pues solicita que esa demanda en realidad debe declararse improcedente. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 83. Expediente 4767-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Víctor Castro Lino contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Luis Augusto Díaz Manrique. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, buenos días. Y el otro magistrado, buenos días. Efectivamente, viene en agravio constitucional el habeas corpus interpuesto en razón de que los magistrados han resuelto de manera incongruente a nuestro pedido inicial en el proceso de habeas corpus. Nuestro pedido inicial desde la demanda es por una vulneración del derecho a la prueba. Nosotros no estamos pidiendo una revalorización de medios de prueba, lo cual consideramos que es improcedente esta vía. Cuando hemos hecho la apelación a la resolución que el juzgado ha emitido, hemos vuelto a incidir que nosotros no estamos pidiendo una revalorización de medios de prueba, sino que estamos pidiendo que se ha vulnerado el derecho a la prueba, indicando que no se puede revalorar algo que nunca se ha hecho. Para centrarme en los hechos, señor presidente, se procesó a los demandantes por el delito de estelionato, por haber vendido un inmueble que ya ellos ya lo habían ofrecido en una promesa de venta. Entonces, en el proceso penal que se le siguió, ellos presentaron una copia legalizada de un desistimiento de ese contrato y futura promesa de compraventa. Ese desistimiento que se acompañó originó que el fiscal no emita acusación, originó que el juez sobresea la causa y, apelado que fue el sobreseimiento, la sala penal declaró nula, indicando que la parte agraviada está pidiendo que se practique una pericia grafotécnica sobre ese desistimiento. Entonces, para lo cual, de nuestra parte, nunca nos opusimos, al contrario, solicitamos y reiteramos que efectivamente se haga para demostrar totalmente la inocencia. El juez de la causa amplió el plazo de investigación, pero la prueba, señor presidente, nunca se hizo. La prueba nunca se realizó, y con los mismos argumentos con los cuales absolvieron, o sea, sobreseyendo la causa, acusaron, sentenciaron, y la misma sala penal que había declarado nulo el sobreseimiento porque necesitaba esa pericia grafotécnica, confirmó la sentencia. Entonces, ¿cómo podemos saber si efectivamente el documento fue falso o no, o si la firma fue o no, si la copia que se tiene es una copia legalizada? Lo que nosotros acá estamos insistiendo es que esta prueba era importante para el proceso porque así lo estimó la misma sala penal, y la misma sala penal no puede después condenar a sabiendo que esa prueba que ellos habían ordenado no existía. En base a esto es que nosotros exigimos que se ha vulnerado el derecho a la prueba, pero los juzgados y las salas que han resuelto el habeas corpus nos entienden como una revalorización de medios de prueba. No podemos revalorar una pericia que nunca se ha hecho. En base a esto, señor presidente, y a los precedentes ya constitucionales,
recaídos en los expedientes 862-2008, habeas corpus 6065-2009, habeas corpus 6075-2005, que ya el Tribunal Constitucional ha resuelto que sí es procedente cuando la violación al debido proceso corresponde a una vulneración del derecho a la prueba como parte del debido proceso y parte del derecho a la defensa, porque esto ha originado que mis patrocinados hayan sido condenados a una pena de 4 años suspendida en 3. En base a esto, pedimos que la demanda de habeas corpus sea admitida o en su defecto por economía procesal. Según los alcances, se puede dar un pronunciamiento respecto al fondo, señor presidente. Muchas gracias. Viste la causa al voto. Causa número 84, expediente 4769-2012, proceso de amparo, seguido por Claudia Isabel Cayacna Vera contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado José Antonio Valle Benítez. Que se revoque y que se declare fundada en todos los extremos la demanda interpuesta, cuyo contexto es la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad y la adquisición de estabilidad por parte de la trabajadora demandante. Vengo, y que es preciso decirlo, un poco preocupado, señores magistrados, porque los inferiores jerárquicos no están aplicando los criterios, seguramente por desconocimiento, los criterios uniformes y reiterados que el Tribunal Constitucional ha dado sobre estos temas. Y esto se constituye, ¿por qué no decirlo?, como una vulneración más a los trabajadores demandantes que escogen esta vía constitucional para la protección de sus derechos. Lo anecdótico del presente proceso es que la primera sala civil de Piura repone a la trabajadora demandante, pero lo hace en base, ¿no?, a la misma modalidad contractual que tenía antes del cese. Entonces repone a la trabajadora demandante en base a un contrato completamente desnaturalizado, señores magistrados. ¿Y por qué completamente desnaturalizados? Por 3 simples motivos. Estamos hablando de un contrato por obra o servicio específico, ¿verdad? Estamos hablando de un contrato por obra o servicio específico. Y la trabajadora laboraba por más de 2 años continuos como especialista judicial de audiencias de juzgado. La indiscutibilidad de las labores permanentes de esta trabajadora en una institución como el Poder Judicial queda fuera de controversia. Tanto así que se despide a esta trabajadora en base a un concurso público para ocupar dicha plaza. Estamos hablando de labores de naturaleza permanente en contratos por obra o servicio específico. En segundo lugar, está desnaturalizado también el contrato por una institución, por una concepción, yo creo que completamente idónea, que el Tribunal Constitucional ha previsto en el expediente 580-2011 del 27 de abril del 2011, es la famosa ya, creo yo, fórmula vacía, ¿no? ¿Cuál es la causa objetiva de contratación que justifica el contrato de la trabajadora demandante? Fíjense, la causa objetiva de contratación, mantener operativos los servicios que presta el empleador a la ciudadanía. Señores magistrados, el Poder Judicial siempre va a querer mantener operativos los servicios que presta el empleador a la ciudad, que presta a la ciudadanía. Entonces no estamos hablando de aquí de una justificación temporal, que valga la redundancia, justifique también el contrato, ¿no? Que justifique también el contrato. Y por último, una causa más de desnaturalización de este contrato es que la trabajadora, a pesar de este contrato por servicio específico, culminado el 31 de enero del 2012, laboró hasta el 2 de febrero del 2012, y eso ha sido reconocido tanto por el juez de primera instancia como por la propia Sala Civil de Piura. Reconocen que la trabajadora se quedó hasta el 2 de febrero del 2012, 2 días más a la fecha de culminación del contrato, sino que la Sala Civil de Piura se ampara su pretensión diciendo que esto no desnaturaliza el contrato, obviamente contraviniendo el inciso A del artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Dicen que no desnaturaliza el contrato porque, siendo un contrato por servicio específico, lo que interesa más que la fecha de término es que el servicio acabe, o sea, hasta que se realice el concurso público. Esto ni siquiera es una causal, señores magistrados. Por eso yo vengo desde
lejana ciudad de Piura, porque estoy preocupado, porque al menos en Piura no se respetan los criterios jurisprudenciales mantenidos por el Tribunal Constitucional en la desnaturalización de estos contratos. Muchas gracias, señores magistrados. Pisa la causa al voto. Causa número 87, expediente 4775-2012, proceso de amparo, seguido por Albino Rudecindo Fajardo Matías contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Edilberto Simpe Solís. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados componentes del cuerpo colegiado, solicito a la digna sala que se revoque la sentencia resolución 5 de Foja 223 expedida por la séptima sala civil de Lima, que declara infundada la demanda y que la misma sea declarada fundada por los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. La sentencia del ADQUEN en el fundamento 11º señala que los documentos presentados por el actor, como son los certificados de trabajo, son falsos y fraudulentos. Me estoy refiriendo, señor presidente, a los certificados de trabajo emitidos por Picasso Hermanos, Julio Daniel Maza, Sánchez, Hacienda Cordero Alto, Fundo Guzmán, entre otros. Y en el 12º, considerando, señala el ADQUEN de que se debe suspender la pensión de jubilación mientras se realicen las investigaciones y que se debe desestimarse la demanda de amparo. Señor presidente, con estos dos considerandos se están violando el presente vinculante 61-64 de 2008, acción de amparo Tribunal Constitucional, referente a que las investigaciones sobre falsedad de documentos o documentos fraudulentos deben ser concluyentes o determinantes. Es decir, se debe haber abierto proceso penal. ¿Por qué, señor presidente? Porque desde 2007 a la fecha se le ha suspendido la pensión al actor que tiene 87 años de edad, que es injusto. Me refiero a que el proceso penal debió ser ya iniciado. Se debió formalizar la denuncia penal ante el Ministerio Público y abrirse instrucción en la vía penal y demostrarse la culpabilidad del actor, confirmándose la sentencia en contra del actor. Nada de esto ha ocurrido, todo sigue igual, no se denunció nada, señor presidente, perjudicando al actor. El actor nació en el año 1900, el 1 de marzo de 1926, cumplió los 60 años de edad el 1 de marzo de 1986, a la fecha tiene 87 años aproximadamente, señor presidente. El señor se jubila con una pensión especial, cumpliendo 15 años de aporte, de acuerdo al artículo 47 y 48 del Decreto Ley 19.990, para lo cual señalo, señor presidente, foliado a máquina 242 y a foja 102 del expediente administrativo, se tiene el reporte de ingresos y resultados de verificación del empleador, está fiateada por la ONP. La compañía es Anderson Clayton y compañía, periodo del 1951, del mes 7, hasta el año 66 del mes 11, es decir, laboró 15 años de aporte, señor presidente. A Fojas 4 se tiene la ficha de inscripción expedida por la Caja Nacional de Seguro Social Obrero del Perú, en la cual señala que se puede verificar que el actor inició labores el 23 del 7 de 1951 para la compañía Clayton. Documento firmado por ambas partes, demostrándose la relación laboral entre ambas partes. De acuerdo a la Ley 29.711 y al Decreto Supremo 092 del 2012-F, los documentos son suficientes para otorgarle la pensión de jubilación al actor y que se le restituyan sus derechos conculcados porque le está haciendo tanto daño a la edad que tiene, señor presidente. Muchas gracias. Se la causa al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque las partes no se han apersonado para realizarlo. Al voto las demás causas.